Historia de la pedagogía. Sección 4. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 1. La educación en el Antiguo Oriente. 2. Las civilizaciones fluviales. Egipto, Babilonia, India y China. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 2. Las civilizaciones fluviales. Egipto, Babilonia, India y China. El Nilo, el Éufrates y el Tigris, el Indo y el Ganges, al igual que los grandes ríos de China, vieron florecer en sus riberas formas de civilización muy refinadas, algunos milenios antes de la era cristiana. Civilización quiere decir cultura que ha dejado de ser estática. Las sucesivas generaciones no se limitan a reproducir casi exactamente los modos de vida de las precedentes, sino que se verifica una acumulación progresiva de adelantos técnicos, se organizan las creencias y se realiza un perfeccionamiento, aunque lento y discontinuo, del saber tradicional. No es de maravillar que esto ocurra en las grandes llanuras fértiles, donde la formación de poblaciones agrícolas estables permite una división del trabajo bastante pronunciada, a condición, claro está, de que el comercio a larga distancia no solo sea facilitado por la existencia de vías apropiadas de comunicación, sino que cuente además con la protección de un orden político que impida el bandidaje y las guerrillas. En tales condiciones, las grandes monarquías absolutas, sostenidas por potentes clases de guerreros y sacerdotes, representaban una garantía de orden y bienestar, que normalmente compensaba a las poblaciones por la carga de tener que trabajar y producir, además de hacerlo para el propio sustento, para la manutención y con frecuencia para la pompa de los grupos privilegiados. Pero ¿acaso convenga aclarar mejor cuál es la función de la clase sacerdotal? En primer lugar, es la depositaria y la celosa guardiana de toda la ciencia, si así puede decirse, acumulada en los siglos y transmitida de allí a poco, ya no en forma oral, sino mediante un tipo cualquiera de escritura. Ciencia, diremos nosotros, a un tiempo sacra y profana. Como ejemplo característico tenemos a los sacerdotes egipcios, que en un principio eran también escribas, médicos, embalsamadores, arquitectos e ingenieros hidráulicos. Ya desde tiempos muy antiguos habían dividido el año en 365 días y eran capaces de calcular con excelente aproximación las crecidas del Nilo. La religión egipcia sufrió complejas evoluciones, sin que llegase a superar el estadio de un politeísmo organizado o enoteísmo, donde la divinidad suprema era el sol, venerado bajo los nombres de Ra, Osiris o Amón. La tentativa del faraón Akenatón de instaurar un riguroso monoteísmo, culto exclusivo del dios Atón, que es de todos modos el sol, pero el sol naciente y fecundador, y no el sol que preside el reino de los muertos como Amón, acabó trágicamente. En todo momento, los sacerdotes egipcios demostraron ser habilísimos en conciliar las exigencias de una organización unitaria de las divinidades con la multiplicidad, incluso regional, de estas y con las creencias animísticas y totémicas aún vivas en la población más inculta, de donde el culto de los dioses bajo la forma de animales, buey, cocodrilo, gato, cigüeña, gavilán, etc. Pero la creencia egipcia más típica y difundida fue la de una segunda vida, concebida de varias maneras. Existía también la idea de un proceso ante Osiris y una especie de lugar de recompensa para los más meritorios, pero siempre conectada con la buena conservación del cuerpo, de donde surgió la práctica de la momificación para los ricos o del enterramiento en la arena árida, capaz de conservar largamente los cadáveres, para los pobres. Las precauciones que se tomaban a fin de que las tumbas no fuesen profanadas alcanzaron formas obsesivas, increíbles, como es sabido de quien haya leído la historia del hallazgo de la momia de Tutankamón. No obstante, la amplia parte que en ella tenía la religión, la civilización egipcia desarrolló una moral esencialmente utilitaria. Abundan las máximas de sabiduría conservadas en los papiros, y aunque muchas de ellas se refieren a las ventajas del estudio, se trata siempre y exclusivamente de ventajas prácticas. Las clases egipcias no eran castas cerradas y, dentro de ciertos límites, era posible, estudiando con maestros privados,
elevarse a la posición de escriba del grado más bajo, es decir, escribano o contador en oficinas públicas o en empresas comerciales. Más difícil debía ser el ingreso en las grandes escuelas sacerdotales de Menfis, Heliópolis o Tebas, donde se formaban los escribas de grado más alto, funciones administrativas, así como los médicos, ingenieros, los mismos sacerdotes. La clase no solo de dicho, sino también, como quiera que sea, siempre de una de carácter práctico, sea en el sentido de que los conocimientos y la cultura no se persiguen por sí mismos, sino por sus aplicaciones. Sea porque solo se tienen presentes las ventajas prácticas que pueden obtener los individuos mediante el ejercicio de una de las profesiones. El pueblo era casi totalmente iletrado. Estudiar con buen éxito significaba convertirse, cuando menos, en un escriba del grado más modesto, lo que, como en un papiro advierte un padre a su hijo, en el momento de inscribirme, es mucho más cómodo que ejercer la profesión de fundidor, barbero, picapedrero, jardinero o pescador, oficios cuya dureza, inconvenientes y peligros cuidadosamente. El hombre ignorante, dice otro papiro, es como un asno con una pesada carga. Quien le guía es el escriba, mientras otro reza: ponte a trabajar y conviértete en escriba, porque así serás guía de hombres. También los conocimientos científicos de los egipcios tenían un carácter eminentemente práctico. La geometría servía, al pie de la letra, para medir la tierra, para trazar nuevamente los linderos cuando bajaban las aguas del Nilo. La aritmética servía para hacer los cálculos del comercio y el fisco. La mecánica y la hidráulica para la ingeniería y la arquitectura. La astronomía para calcular las estaciones, etcétera, etcétera. Se obtuvieron admirables resultados prácticos, pero no se tiene noticia de ningún intento de sistematización o ahondamiento teórico, al punto que uno se pregunta a qué aludía exactamente Platón cuando, al comparar la sabiduría de los griegos con la de los sacerdotes egipcios, decía: «Oh griegos, no sois más que unos niños». Sin embargo, en otro lugar, el mismo Platón contrapone el espíritu científico de los griegos al amor de la ganancia propio de egipcios y fenicios. Quizás lo más justo sea observar que, aún dentro de su utilitarismo, las ciencias desarrolladas por los egipcios formaban un conjunto tan imponente, esperaban en la creación de un orden tan grandioso que no podían menos dar admiración, sobre todo el espíritu de un griego acostumbrado al genial de su vida social e incluso de sus monumentos, aglomerados en las acrópolis y ciertamente mucho menos imponentes. El templo de Amón en Karnak, unos cálculos, era más grande San Pedro. Poco sabemos de los métodos educativos practicados por los egipcios, y ese poco no nuestras. Al parecer sus bases eran memorización y azotes. He aquí una pedagógica que ojalá fuera una curiosidad arqueológica. Los muchachos tienen las orejas en los lomos, despegan, escuchan. Muchos puntos de contacto con la Egipto tiene la civilización babilónica, tan antigua como aquella o poco menos. En Babilonia, la clase sacerdotal es todavía más potente que en Egipto y constituye casi una casta cerrada. Los sacerdotes babilonios, extraordinariamente versados en astronomía, desarrollan la matemática, el de eficacia práctica, instituyen la semana, inventan los signos determinan con apreciable exactitud la longitud del año y reúnen inmensas bibliotecas de caracteres cuneiformes. Vigilan la educación superior reservada a su clase, a la de los comerciantes ricos, sus aliados, y a la de los cuya potencia, sin embargo, combaten y socavan. Como consecuencia de esto último, Babilonia acabó sucumbiendo ante los asirios, militaristas e incultos en la historia por haber conquistado uno de los más extensos imperios de la antigüedad sin dejar menor huella positiva en el campo de las realizaciones cultas. Babilonia resurgió brevemente,
para ceder al fin ante los persas, pero influyó profundamente en estos pueblos, así como también los hebreos, los fenicios y los mismos griegos. Tampoco de los métodos educativos babilonios poseemos más que unas cuantas noticias. Sabemos que sus fines eran esencialmente prácticos, igual que en Egipto, pero que en cambio está desarrollado el aspecto y también el literario. Con todo, la magia y la adivinación impedían el desarrollo de un genuino espíritu científico. Una pesada tradición sapiensal esterilizaba toda fuerza creadora de los individuos. Incluso los artesanos estaban organizados en corporaciones, bien que con la posibilidad de adopciones extrafamiliares. Tanto en Egipto como en Caldea, la pertenecía casi a ningún caso a quien la cultivaba, sino a los sacerdotes, templos o a los guerreros. Y por debajo de las organizadas existían muchedumbres de esclavos, fruto en gran parte de la actividad guerrera. La importancia económica es en la antigüedad bastante considerable, aún prescindiendo de las territoriales. Lista de mano de obra. Sin embargo, solo en la India encontramos un sistema de castas propiamente ferozmente, algún después de la conquista de los arios, hacia 1000 a.C., de una excedentísima civilización del Valle del Indo, cuyos restos van a descubrirse hace apenas unas décadas, tan poco que no vale la pena ocuparse de ella. Las clases, resultando probablemente de la estrategia producida por conquistas y de la diversidad en la resistencia ofrecida por las poblaciones autóctonas, se subdividieron de la manera siguiente: brahmanes, o sea, guerreros, comerciantes y pastores, vaisya, siervos sudra, o sin casta, paria. Rigidísima es la separación entre las castas y absolutamente diversa acción que recibe. La literatura sapiencial de los Vedas estaba reservada a las castas superiores. Según las leyes de 200 a.C., al Sudra que escuchaba los Vedas había que llenarle las orejas de plomo derretido. Si los recitaba, había que amputarle la lengua. Por el contrario, el Sudra que servía con humildad y podía renacer en una casta más alta. En efecto, según el brahmanismo, almas transmigran por una multiplicidad de existencias animales y humanas hasta la reaparición y el anulamiento definitivo en el seno de Brahma. La civilización hindú, fastuosa, despiadada, al mismo tiempo contradicción, ascética, renunciante y nihilista, desarrolló valores casi enteramente ignorados por los egipcios y babilonios. Un pánico del deber universal, una búsqueda de la armonía interior y de fusión con el todo, una disposición contemplativa que llega a anular en sí todo deseo. En estos elementos, plegado del amor y de la hermandad universal, se apoyó uno de los más grandes de la humanidad, Gautama, llamado Buda, que significa iluminado. El ideal de la identidad mística, fraguado por la civilización hindú, se contrapone en la China un ideal de institucional. Conservar el familiar y social ha sido la preocupación dominante de Confucio, quien fue casi cráneo de Buda, del siglo VI a.C. No solo hay que conservar los privilegios hereditarios, en China no hay castas, sino también las funciones, las instituciones. La experiencia en que había caído el colosal imperio formado entre el tercer y segundo milenios antes de Cristo y que abarcaba las cuencas, no sino de 3 vastos ríos, imprime a de Confucio su sabiduría conservadora. El Estado debe tener la misma insoluble unidad de la familia. El emperador es el buen padre universal y goza de derechos ilimitados. La exigencia de una buena administración es detallados y exactos a todos, y en la vida lo que cuenta es cumplir. En este sentido legalista, el propio deber. Como es obvio, las formas, inclusive la etiqueta, objeto de suma atención en un país, valor supremo
respeto por los padres, los ancianos y las tradiciones, razón por la que ven con sospecha edades de cualquier género. Se trata, pues, de un ideal eminente práctico político que tiene como fondo una vaga religiosidad. No existe una casta social, sino una clase de funcionarios, los llamados mandarines, que coincide plenamente de los hombres cultos. En efecto, el tiempo acabó por desarrollar un complicado exámenes estatales, la única puerta de acceso a los diversos grados de administración pública y a los cuales solamente todos podían presentarse. En la práctica, solo las personas acomodadas se hallaban en condiciones de sufragar los gastos que suponía la preparación cultural de su prole, normalmente en escuelas privadas surgidas en función ante dichos. Tanto trataba de una preparación formalista que de nada servía a quienes no lograban superar los exámenes estatales, sumamente y en la administración. Toda ambición de origen era combatida por el tradicionalismo más cerrado, como lo demuestra el hecho mismo de que haya sobre nuestros días un sistema ideográfico de escritura muy complicado, que egipcios y babilonios superaron la fase ideográfica pura en el segundo milenio antes de Cristo. Por lo demás, el sistema ideográfico ofrecía, y quizá una ventaja, el mente independiente de las particularidades de pronunciación y de la variedad de dialectos que en China llegan a ser verdaderas lenguas muy diferenciadas. También en este caso, el problema es mantener la unidad de un social desmesurado de lo que se de la exigencia inevitable. Conservar